más antidemócratas, los más golpistas, los más revolucionarios, los más violentos, los que más hicieron por acabar con la Segunda República fueron los partidos de izquierda. Y curiosamente, el Partido Comunista y el Partido Socialista son los mismos partidos que sí existían en el 36. Hay una vinculación orgánica, y no solamente orgánica, sino incluso ideológica. Bien claro lo ha dejado, por ejemplo, Pedro Sánchez cuando declaró que él desearía hacer lo mismo que hizo Largo Caballero, político de la Segunda República que más veces clamara por la guerra civil, por la revolución y por acabar con la República de un modo violento. Era un régimen democrático homologable a cualquier otra democracia, que sería vencido por la alianza del fascismo, los curas y los marqueses. ¿Cuándo comenzó? En la propia guerra civil, es decir, cuando, por ejemplo, las propias democracias occidentales, si bien rechazaron al régimen republicano por el baño de sangre que les saltó a la cara, ¿no? La famosa anécdota de Churchill negándose a dar la mano al embajador republicano en Londres, diciendo blood, 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 sangre, 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 ¿no? Tanto Inglaterra como Francia y los Estados Unidos vieron con malos ojos el gobierno frente populista por la sangre, por el caos, por los crímenes en retaguardia, pero a la vez desconfiaban del bando alzado, no tanto por Franco y por los partidos políticos que le apoyaban, sino por Hitler. Se le asimila con la única potencia del eje que no había sido vencida. De ahí la insistencia, por ejemplo, de Stalin de acabar con el régimen de Franco en el propio 45. Y entonces, claro, los ingleses y los americanos se vieron ahí en la disyuntiva de ¿qué hacemos? ¿Efectivamente acabamos con el último régimen, entre comillas, fascista, o le reconocemos que Franco no ha estado nunca en contra de nosotros, sino explícitamente solamente en contra de la Unión Soviética? El régimen de Franco quedó como una especie de reliquia pseudofascista y, por lo tanto, por oposición, el régimen que derrocó tendría que haber sido una democracia, y ahí está el error. No por el hecho de estar en contra de Franco uno se convierte en demócrata. Por ejemplo, la ETA, para poner un ejemplo cercano. No solamente Franco, lo dan Franco y lo da una serie de partidos políticos, curiosamente no todos los que entendemos como clásicamente franquistas, ¿no? Uno de los principales apoyos del alzamiento del 18 de julio fue ni más ni menos que don Alejandro Lerroux, un izquierdista, revolucionario y bolchevique, por ejemplo, en la revolución del 17, y sin embargo, como había gobernado durante el bienio radical cedista, bienio negro que dice la propaganda izquierdista, pues quedó, digamos, amenazado de muerte, y por eso tuvo que salir corriendo el propio 18 de julio a Portugal para que no le mataran los republicanos, no los franquistas. La apología que hizo Alejandro Lerroux del golpe de Estado de Franco y del régimen que salía de ello es la apología más grande que se ha hecho jamás y la crítica más grande que se ha hecho jamás a la Segunda República. Y hay que tener en cuenta que Alejandro Lerroux fue el presidente de 3 gobiernos de la Segunda República y, sin embargo, fue un férreo opositor al Frente Popular. Y esta es la palabra clave: contra la revolución bolchevique en la que había derivado el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36. Uno de los datos más importantes y que se ocultan sistemáticamente es que la oposición a la República fue general y proveniente en buena medida de los propios republicanos, de los propios artífices republicanos. Nada más hay que pensar que los 3 padres de la República, que se llamó a los 3 que fundan la agrupación al servicio de la República en el año 31, Marañón, Ortega y Pérez de Ayala, se oponen a la deriva de la República ya desde el mismo 31, ya desde los mismos debates constitucionales. Bueno, el famoso artículo no es esto de Ortega, ¿no? Es bien temprano, de principios del 32, y por supuesto Marañón fue uno de los más críticos con la República y uno de los más férreos y fervientes apoyos de Franco. Hay que leer a Marañón, la apología que hizo Marañón del 18 de julio, o el de la muy egregia republicana Clara Campoamor, que tuvo que salir corriendo de Madrid en octubre del 36 para que no le mataran los suyos. Desde mi punto de vista es un testimonio absolutamente clave para comprender en qué consistió el caos
Frente Populista y escrito por una republicana. Es decir, a ella le tocó vivir en el Madrid desde febrero del 36, desde las elecciones fraudulentamente ganadas por el Frente Popular, hasta octubre, en el mes en el que consiguió huir. Y entonces el testimonio que da de el caos, de la violencia, de la complicidad de los gobernantes con los delincuentes, con los criminales, con los que descarrilaban trenes, con los que ocupaban fincas, con los que asesinaban a la gente de derechas, con los que quemaban las sedes derechistas o las cafeterías por considerarlas instituciones burguesas, o las bibliotecas por considerar que la cultura era reaccionaria, por supuesto las iglesias, ¿no? Lo que denuncia es la complicidad de la policía y de los gobernantes con los delincuentes. Es decir, la ley había desaparecido y, por lo tanto, nadie se podía quejar, como dijo ella misma, de la reacción de media España que se empeñó en reinstaurar el orden. Y entonces la frase clave de muchos antiguos republicanos, también Unamuno o el propio, nada más y nada menos, presidente Alcalá Zamora, ¿no?, cuando explican que precisamente los que dan el golpe de Estado del 18 de julio del 36 lo hicieron para restaurar el orden y la civilización, porque tenían ellos claro, y eran todos ellos republicanos, que la República había degenerado en un régimen bárbaro, salvaje, criminal y, por supuesto, tendente a hacer lo mismo que había pasado en la URSS. En la leyenda izquierdista siempre se sostiene que los intelectuales mayoritariamente se exilian, huyen de Franco, y no es así. Falla huye de la República. Marañón, Ayala, Ortega y Gasset, Baroja huye de la República, aunque en el caso de Baroja huye también del intento de asesinato por parte de unos carlistas, nada más estallado el 18 de julio del 36, y aunque salvó el pellejo y no le pasó nada, no se fió, se cruzó la frontera que tenía muy cerquita de casa, pero no regresó hasta que acabó la guerra y, por supuesto, aunque no estaba ni con un bando ni con otro, porque Baroja era un hombre inclasificable, escribió un famoso artículo en el que dijo: entre los rojos y los blancos, prefiero que ganen los blancos, porque más o menos se podrá vivir en paz, pero si ganan los rojos será el desastre, ¿no? Casals, Andrés Segovia, músicos, pintores, Zuloaga, la crema innata de la intelectualidad española se puso a salvo de los frentes populistas. Julio Camba es un personaje muy interesante que en su juventud fue un anarquista desquiciado, se fue a Argentina, se dedicó a conspirar en cenáculos anarquistas, terroristas. Con el paso del tiempo se fue moderando, regresó a España esperanzado con la República, pero tardó muy pocos días en darse cuenta de que aquello iba a ser una merenda de negros, porque los cargos se repartían por amistades, no por las facultades de cada persona. Por ejemplo, escribió un artículo en los primeros días de la República diciendo: han nombrado fiscal general de la República al canalla de Galarza. Visto esto, cualquier disparate puede suceder. Escribió muchos artículos durante la Segunda República denunciando la corrupción, el latrocinio generalizado por parte de los dirigentes republicanos, el saqueo de obras de arte de todo tipo de palacios y de museos para venderlos en el mercado negro y enriquecerse los propios dirigentes republicanos, como también denunció, por cierto, su paisano Valle Inclán. A Valle Inclán le nombraron algo así como conservador del patrimonio nacional y estuvo unos pocos meses al cargo de ellos porque se dio cuenta de que era un latrocinio y un disparate monumental, y que en concreto el Partido Socialista estaba saqueando las riquezas artísticas de España, y por eso dimitió. Y Camba, como digo, finalmente, por supuesto, apoyó el 18 de julio porque, una vez más, consideró que el bando de Franco era el bando que agrupaba a la gente sensata, a los defensores del imperio de la ley, y hay que tener en cuenta que Camba era completamente ateo. Efectivamente, para poder pasar, digamos, al terreno acordonado por el que iba a pasar la comitiva nupcial de Alfonso XIII y la reina Victoria, Camba, que no tenía ningún interés, le cedió el carné a su camarada anarquista Mateo Morral. Claro, lo que no sabía Camba es que la idea del amigo Morral era tirar una bomba que mató a 25 personas y que no consiguió matar a los reyes. Era un hombre totalmente apolítico, muchas veces se explicó que él
no comprendía las derechas y las izquierdas porque compartía planteamientos de ambas, se burlaba en buena medida en sus obras, ¿no?, de las convenciones religiosas y culturales de España, y sin embargo fue un fervientísimo partidario del alzamiento del 18 de julio, uno de los franquistas más acérrimos, llegó incluso a proponer que se le canonizara a San Francisco Franco, y lo más interesante de todo es la carta que escribió en el año 47, si no recuerdo mal, poco antes de morir, un par de años antes de morir, que no le dio tiempo a terminar precisamente porque se puso malito, debió de dejar el manuscrito en la mesita de noche y no le dio tiempo a terminarlo. Es una larga carta que escribió a un periodista mexicano, amigo suyo, que le había preguntado cómo había podido pasar lo que había pasado en España, y en esa carta explicó pues todo el proceso de degradación bárbara del régimen republicano y de las mentiras que precisamente habían vestido, digamos, con ropajes luminosos a una república que era exactamente lo contrario. No la envió y se publicaría bastante tiempo después de muerto él, en el año 79 creo que se publicó, pero lo interesante de la cuestión además es que ahora se han vuelto a reeditar todos los textos póstumos de Javier Poncela y curiosamente se han editado todos menos este se ha mantenido al margen. Y es que se suele acusar a Zapatero de haber sido el iniciador de todo esto, y es una acusación injusta, porque el iniciador de todo esto fue José María Aznar, cuando en el año 2002, gobernando él con mayoría absoluta, votó a favor de la propuesta no de ley que hizo el PSOE e Izquierda Unida entonces, exactamente el 20 de noviembre del 2002, de condena del 18 de julio porque ninguno se puede sentir legitimado para cambiar el gobierno por medio de la violencia. Pero lo interesante de la cuestión es que no se dijo ni una sílaba de la Revolución de Octubre del 34. En concreto, el PSOE, Largo Caballero e Indalecio Prieto fueron las dos personas máximas responsables de la revolución que causó 1.400 muertos en toda España y que pegó el tiro en la sien a la Segunda República. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, republicanos egregios como Salvador de Madariaga, Claudio Sánchez Albornoz, presidente del gobierno de la República en el exilio, y tantos otros, explicaron 1000 veces que la República se acabó con la revolución socialista de octubre del 34 y que por lo tanto las izquierdas no estaban legitimadas para criticar el golpe del 18 de julio del 36. Bueno, pues el PP del año 2002 cayó en la enorme torpeza de hacer suyo una vez más el discurso izquierdista que dice que la República era un régimen democrático que se cargaron los golpistas del 36. Como anécdota, digamos, divertida y quizá final, es que este cuadro que pintó en los últimos años de su vida, Zuloaga era un viejo republicano, digamos que era una persona que vio con buenos ojos la llegada del régimen republicano, pero que rápidamente se dio cuenta del desastre en el que consistía, apoyó a Franco y escribió en francés una nota a la prensa extranjera reclamando una vez más para Franco y los suyos la categoría de defensores de la civilización frente a la barbarie comunista. Y este cuadro en concreto fue el único que no se mostró en la exposición antológica de la obra de Zuloaga que tuvo lugar en Bilbao, en el Museo Municipal, en el año 2019. Curiosamente, la primera que se hacía de la obra de Zuloaga desde la muerte de él. La verdad es que es una cosa sorprendente. Pues bien, el argumento que el comisario de la exposición del 2019 dio para justificar que no se expusiera este retrato de Franco fue que la sociedad española no está todavía preparada para contemplar un retrato de Franco. Es como si 40 años después de muerto Felipe IV, alguien dijera, es que la sociedad española todavía no está preparada para la contemplación de los cuadros de Velázquez, de Felipe IV. Pues eso sucede en el siglo XXI, hasta qué punto la voluntad, no solamente del gobierno y de los partidos izquierdistas, sino, digamos, hay un cierto consenso social en que hay que borrar esta página de la historia, porque los españoles, según parece, nos horrorizaríamos por contemplar un retrato de Franco pintado por Zuloaga. Esto no va a terminar nunca hasta que no se declare la Tercera República y se acabe con la monarquía, porque claro, toda esta campaña de ingeniería ideológica
es más ideológica que histórica. En primer lugar, la deslegitimación eterna de todo lo que no sea izquierda y la hiperlegitimación eterna de la izquierda como virgen blanca de la historia, que siempre ha sido la defensora de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad, cuando es exactamente al revés. Y entonces, claro, las consecuencias de la victoria de Franco y de la derrota de los republicanos es el régimen actual, la Constitución del 78 y la monarquía. Esto lo han dicho así de claro, o sea que no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza si continuamos viendo que el proceso sigue.